Les saludo, estudiantes. En esta clase vamos a hablar de las sucesiones. Vamos a aprender a identificar el término general, ya sea en una progresión aritmética, una progresión geométrica o en una sucesión cuadrática. Entonces, empezar explicando la progresión la progresión aritmética. Entonces vamos a empezar con la aritmética. Miremos cómo se detecta el término general. Primero, pues, vamos a nombrar cada uno de los términos. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término. Ahora expresemos qué diferencia hay entre término y término. Entonces miremos entre primer término y segundo término, hay una diferencia de 5. Entre el segundo término y el tercer término hay una diferencia de 5 también. Entre el tercer término y el cuarto término hay una diferencia de 5 también. Y entre el quinto término, el cuarto término y el quinto término hay una diferencia de 5. Si tú sumas los espacios, siempre hay una diferencia de 5. De 9 a 24 hay diferencia de 5. De 14 a 19 hay diferencia de 5. De 9 a 14 diferencia de 5. Y de 4 a 9 diferencia de 5. A ese término, a esa diferencia, llamémosle D. Sería la diferencia. ¿Cómo empleo esa diferencia para hallar el término general? Por lo general, yo siempre lo compruebo utilizando el primer término. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Con el primer término y esta diferencia, voy a hallar la fórmula para el término general. Entonces empiezo. Tomo el primer término, coloco la diferencia de 5, que sería el coeficiente de la posición del término, que sería n, y le voy a agregar otro valor, lo colocaré como interrogante para saber qué término faltaría aquí a 5n para poder realizar o hacer una fórmula que me permita ya el término general. Yo utilizo siempre hacerlo con el primer término, ¿sí? Para poder hallar la fórmula del término general. Entonces, yo lo que hago es reemplazar. ¿Qué hago yo? Reemplazo. Entonces sería A sub 1 es 4, colocaría el 5, la posición 1 sería n, que correspondería a A sub 1, más el interrogante porque no sé qué valor va ahí. Ahora simplemente se forma la ecuación y despego la ecuación, despego el interrogante. Entonces me quedaría 5 por 1 a 5, más el interrogante, eso es igual a 4. Ahora despegamos el interrogante. El 4 no cambió de posición, lo veo como está, y el 5 está positivo, está sumando, pasa a restar. Realizo la operación 4 menos 5 es menos 1, eso es igual al interrogante. Eso es el término que me faltaba para completar el término general de la sucesión, menos 1. Ahora, ¿qué hago? Simplemente formo la sucesión. Entonces, ¿cómo va a quedar? La sucesión va a quedar, el término general de la sucesión va a quedar a sub n igual a 5n, que es lo que hemos detectado al inicio, cuando empezamos a hacer el ejercicio, 5n más el término que faltaba para tener la fórmula para hallar el término general, que sería menos 1. ¿Dónde lo sacamos? Pues lo sacamos ya despegado la ecuación. De aquí lo sacamos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos, vamos ya a identificar cuál es el término general, que el término general sería A sub n es igual a 5n menos 1. Ese sería el término general. Con eso puedo hallar cualquier término de esta sucesión. Ahora continuemos. Vamos a hacer una nueva sucesión. Queremos esta sucesión. 5, 10, 20, 40, 80. Si observamos bien los términos, miremos a ver cada uno de los términos. Tenemos que el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto término
ya no está sumándose como ahora, ¿no? Que iban que pueden ir de 5 en 5, de 4 en 4, de 3 en 3. No, no está en esa situación ya. Usted observa bien, se va a dar cuenta que aquí ya no 5 más 5, 10, 10 más 10, 20. O sea, aquí ya aumentan diferente. Ya aumenta de forma diferente. 20 más 20, 40. 40 más 40, 80. Si observamos eso que está pasando ahí, ¿qué podemos entender? Que ya la operación no está en forma de suma de progresión aritmética, está en forma multiplicativa, o sea que es en forma de multiplicación. A esto llamo progresión geométrica. ¿Por qué? Porque mire que yo pasé de 5 al doble que es 10, de 10 al doble que es 20, de 20 al doble que es 40 y 40 al doble que es 80. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos multiplicando entre término y término por 2. Sería 5 por 2, 10, 10 por 2, 20, 20 por 2, 40, 40 por 2, 80. A ese 2, que es el número que estamos repitiendo, por el cual estamos multiplicando, le vamos a llamar razón. Lo denominaré con la R. ¿Cómo hay el término general? Simplemente colocaré a sub n igual, tomaré el primer término siempre. O sea, tomaré primero este término, el primer término, el a sub 1. El a sub 1 es 5. Esto me pide el término 5. Lo multiplico por la razón que es 2 y esa razón la elevo a la n menos 1. De esa manera puedo hallar el término general en esta progresión que ya se llama progresión geométrica, porque va entre término y término, va aumentando siempre al doble, o sea que da forma de multiplicación. Esta es la famosa progresión geométrica. Vamos a comprobarla. Vamos a comprobar para el primer término si nos da por medio de esa fórmula, que es a sub n igual a 5 por 2 a la n menos 1. Miremos a ver. Primer término igual a 5 por 2 a la n, que es 1, que es la posición del término. Acuérdense que el n es la posición del término. Entonces, n que es 1 menos 1. A sub 1, ¿qué sería? Sería igual a 5 por 2, 1 menos 1. El exponente da 0. Luego seguimos. A sub 1 sería igual a 5. ¿Por qué? Porque 5 por 2 a la 0 da 1, o sea, 2 a la 0 da 1. Entonces 5 por 2 a la 0 queda 1. 5 por 1 daría 5, igual a 5. Ahí tendría ya ubicada el primer término, a sub 1. ¿Listo? Este sería a sub 1. Sería 5 y concuerda con este término que está acá. ¿Listo? Entonces el a sub 1 sería 5. Ahora vamos a probar con el a sub 2. ¿Cómo sería? A sub 2 sería igual a 5 por 2, que es la fórmula, 5 por 2 a la n menos 1. Sería 5 por 2 a la n, que es 2, que es la posición 2, menos 1. Resolveríamos ahí a sub 2 sería igual a 5. 2 a la 2 menos 1, 2 menos 1 daría 1, sería 2 a la 1. Ahora hacemos a sub 2 igual 2 a la 1 da 2, da así por 2, 10. Ya tenemos ahí resuelta la progresión entre el primer término y segundo término utilizando esta fórmula, que es la fórmula de una progresión geométrica. Espero hayan entendido esa explicación. Ahora continuamos con la asociación cuadrática. ¿Cómo se hace? Tenemos los términos 1, 12, 29 y 52. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué diferencia hay entre cada término. Entonces miremos acá. Primero, segundo, tercer, cuarto término. Hicimos este ejercicio con 4 términos. ¿Qué diferencia hay entre primero y segundo término? Hay una diferencia entre el primero y segundo término, hay una diferencia de 11. Lo estamos observando claramente. Entre el primero y segundo término hay una diferencia de 11. Entre el segundo y tercer término
hay una diferencia de 17, porque de 12 a 29 hay una diferencia de 17. 29 menos 12 hay 17. Entre el tercer y cuarto término hay una diferencia de 23, porque 52 menos 29 da 23. De pronto se me olvidó decir al principio entre 1 y 12, no hice la resta. 12 menos 1 da 11. Repito, luego 29 menos 12 da 17. Y 52 menos 29 da 23. La segunda parte para mirar si la sucesión es cuadrática es mirar si estas diferencias que nos dio inicialmente, al establecer unas nuevas diferencias entre estos números, me da un valor constante. Miremos. ¿Qué diferencia habría entre 11 y 17? Si restamos 17 menos 11, me da una diferencia de 6. Si resto 23 menos 17, me da una diferencia de 6 también. O sea que allá habría una diferencia constante. Ya con el segundo paso. No va a ser, entonces sería entre 11 y 17 hay una diferencia de 6. Entre 17 y 23 hay una diferencia de 6. Cuando tenemos ya esta segunda parte, primera parte era esta, segunda parte era esta. Cuando tenemos la segunda parte, que ya establecemos diferencias constantes, podemos, mediante unas fórmulas, establecer cómo vamos a hallar la sucesión cuadrática, cómo vamos a hallar este término general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta diferencia, que es un valor constante, de 6 y 6, entre cada diferencia que hemos hecho los números inicialmente, de 11 a 17 y 17 a 23, eso lo vamos a llamar 2A. 2A va a ser igual a 6. Ahora vamos a establecer una nueva fórmula para la diferencia donde está el 11, 17 y 23. Pero vamos a tomar más la diferencia que hay entre el primero y segundo término. Siempre tomamos la diferencia entre el primero y segundo término, que sería 11. En este caso sería 11. Entre A1 y A2 hay una diferencia de 11. Y saquemos una nueva fórmula, sería 3A más B igual a 11. Ahí sería la segunda fórmula para hallar un segundo coeficiente. Con esta hallamos un primer coeficiente, ahora lo vamos a hacer, vamos a mirar de qué trata. Con esta fórmula hallamos un segundo coeficiente y el valor constante lo vamos a hallar con el primer término, que es este. El primer término debe ser igual a A más B más C. Entonces sería igual a 1. Entonces las fórmulas son 2A igual a 6, 3A más B igual a 11 y A más B más C igual a 1. ¿Por qué necesitamos estas fórmulas? Mira lo que va a pasar. La sucesión cuadrática es AN al cuadrado más BN más C. Así como la fórmula cuadrática cuando veíamos álgebra. Entonces, tenemos aquí AN al cuadrado más BN más C. Se asemeja al trinomio AX2 más BX más C cuando lo veíamos en álgebra. Pero aquí en la sucesión lo vamos a tratar como AN2, AN al cuadrado más BN más C. Pues este AN al cuadrado más BN más C representaría una sucesión geométrica, una sucesión cuadrática, correcto. Una sucesión cuadrática. Tenemos un valor de A que hay que hallar, un valor de B que hay que hallar y la constante C. Recuerde que el N es la posición de la sucesión. Entonces, ya tenemos las fórmulas para hallar el A, el B y el C. Vamos a ampliarlas. Entonces, vamos a empezar acá. Entonces, tenemos que 2A es igual a 6. Lo sacamos de aquí. Vamos a hallar cuánto vale A. Entonces, A es igual a 6. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir, queda 6 sobre 2. Luego el A sería igual a 3. Ya llamamos el primer valor aquí que necesitamos. Es A. Tenemos que A vale 3. Bueno, vamos a seguir ahora. Vamos a hallar el valor de B. ¿Y B con quién lo vamos a hallar? Con esta fórmula. 3A más B igual a 11. Siempre la fórmula
sería 3A más B igual a la diferencia que le dé este espacio. Estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, 3A más B en este caso nos dio igual a 11. Vamos a despejar. La 1 le dice que es 3. El A nos dio 3. Este A que es 3. Lo reemplazo acá. Corrido. Reemplazo acá. 3A vale 3. 3 por 3 más B, que lo que voy a hallar, debe ser igual a 11. 3 por 3 me da 9, más B igual a 11. Le pego B, B es igual a 11. El 9 pasa a restar, 11 menos 9. Y la respuesta sería B igual a 2. O sea que este B de aquí lo voy a reemplazar por 2. Y vamos a hallar el valor constante C. ¿Cómo hallaríamos C? Sabemos que A más B más C por fórmula es igual a 1. Sería este de acá, esto que hicimos acá. Entonces, A vale 3, ya lo hemos hecho. Sería B nos dio 2 y C lo que vamos a hallar. Eso sería igual a 1. 3 más 2 da 5, más C es igual a 1. Despejamos C, es igual a 1. El 5 pasa a restar 1 menos 5. Y C sería 1 menos 5 sería menos 4. Ya tenemos el valor de C, que es menos 4. Ya, con los valores que hayamos ahora, podemos pasar a plantear la sucesión geométrica, la sucesión, disculpe, me equivoqué, a plantear la sucesión cuadrática para este ejercicio. Ya sabemos que A vale 3, que B vale 2 y C vale menos 4. Simplemente reemplacemos valores. A sería 3, pues sería 3n al cuadrado, más B que nos dio 2, sería 2n, y más C, en este caso nos dio menos 4, entonces ya no sería en términos de suma, sino en términos de diferencia, que sería menos 4. La sucesión que nos dio acá es una sucesión cuadrática, que es 3n cuadrado más 2n menos 4, y correspondería a la sucesión que nos permita ya los términos 1, 12, 29 y 52. Si usted quiere demostrarlo, simplemente es que reemplace la n por la posición del término, primer término, la n por la posición del segundo término, la n por la posición del tercer término y la n por la posición del cuarto término, y le debe dar 1, 12, 29, 52 respectivamente. Hágalo y luego me hace sus comentarios para saber si me entendió. De todas formas, aquí te he explicado el objetivo de la clase de este tipo de sucesiones. Espero ya hayan entendido. Que Dios los bendiga, jóvenes.